Bienvenidos de nuevo a nuestro curso, La Nación Elegida. Estamos en la lección 6 de este curso. Seguimos en la historia del pueblo de Israel, desde el Éxodo hasta la época de los reyes. Hoy vamos a ver como el principio de esa época de los reyes en una historia muy conocida, muy popular, aún en la gente que no conocía muy bien la Biblia, la historia de David y Goliat. Y vamos a estudiar esa historia, ver un poco más los detalles y tener una discusión sobre qué significa esta historia, para nosotros hoy en día y cómo vemos el amor de Dios en esta historia. Hemos visto la gente de Israel no obedeciendo a Dios. Hemos visto a la gente de Israel obedeciendo a Dios, las cosas buenas y las cosas malas durante esta historia. Pero lo que vamos a ver hoy es un punto muy importante durante esta historia, un punto que muestra que Dios es fiel y Dios rescata a su pueblo, aun cuando el pueblo no lo merece. Entonces, eso es que vamos a tener la oportunidad de estudiar hoy. Ah, Permíteme empezar nuestra clase con una oración. Amado Padre, yo sé que muchas veces tengo temor y no confío en ti que me ayudes. Perdóname por causa de la muerte de Jesús en la cruz. Dame más confianza en ti y más valor para hacer lo que tú me pides. Quiero ser tu hijo tuyo, fiel y valiente. Amado Padre, ayúdame. Amén. Seguimos con la lección 6 de David y Goliat. Es de Primera de Samuel 17. Alguna información del fondo. Ah, David ya ha sido ungido por Samuel, por el profeta Samuel, como el hombre que iba a ser el próximo rey de Israel. Y eso causó una tensión, unas luchas entre él y Saúl, quien era el rey primero de Israel. Pero eso no viene mucho en esta historia. Esta historia es como la apariencia de David en como la vida pública en Israel. Antes él era desconocido por todos, pero después de esta historia, sí, todo el pueblo iba a conocer a David, el joven que iba a ser rey después. Entonces, para nuestra clase de hoy tenemos tres objetivos. Vamos a compartir un captar de la historia de David y Goliat, que es la tarea, la habilidad que estamos enfocando y desarrollando durante este curso, hablando de un captar. Después vamos a usar el método de las 4C, como es nuestro hábito, leer y entender un poco más este capítulo de la Biblia. Y últimamente vamos a identificar la genealogía de Jesús y la nación elegida, porque es muy interesante ver cómo Dios trabajó por las historias de Israel, por personas pecaminosas, por decisiones malas, por todas estas cosas. Dios estaba trabajando para llevar la Salvador, el Mesías, a la nación elegida. Y vamos a discutir eso un poco al fin de nuestra clase de hoy. Pero empezamos con la tarea, con los pensamientos de ustedes, lo que han preparado para hoy. Nuestro captar debe ser como un gancho para introducir una conversación. Y ahora tenemos muchas opciones para un captar. Tenemos la pregunta, algo de la cultura, música, fotos, noticias. Tenemos todas estas cosas que están disponibles para nosotros usar.
Hoy vamos a usar una de esas opciones para presentar un captar para la historia de David y Goliat. Entonces, ¿alguien quiere compartir su idea para un captar de esa historia? En el chat está bien, de altavoz también funciona muy bien por ese. Hasta la cosa más pequeña nos puede hacer daño. Sí, es una observación que podría usar como si uno ah, pone la pie en una roca, aunque sea muy pequeña, eso duele, sin zapatos. Entonces, cosas pequeñas haciendo daño es una manera de introducir la historia. Un cantito muy popular de la historia de David y Goliat. Sí, excelente. Eso sería una canción que podríamos usar. ¿Creen ustedes que un joven pastor de ovejas pueda derrotar a un guerrero gigante? Por supuesto, no. Un joven pastor no podría hacer eso, pero sí, una vez eso pasó. ¿Cómo? Y vamos a discutir eso después. Sí, perfecto, Ulises. Incluso un poema. Sí, si hay un poema o una canción, como dijo Noemí, Zabalta todavía podría usar un poema sobre esta historia. Ah, en esta situación tenemos la ventaja que la historia es un poco más conocida que otras historias en la Biblia y tiene un lugar en como la sociedad que no es de la iglesia, la sociedad secular también tiene conocimiento de esta historia, pero eso también causa un poco de peligro para nosotros cuando estamos interpretando. No queremos solo leer la historia y ver, a veces el pequeño puede vencer el grande. Porque eso no, eso sí pasa, pero eso no es el punto principal de la historia. Entonces, vamos a tener la oportunidad de explorar eso un poco más. Y se ve si en México se canta el primer párrafo de la canción cantaba el rey David. ¿Saben quién era el rey David y las mañanitas? Sí, no sabía sobre esa canción, pero me gusta eso mucho para un gancho. Entonces, gracias por compartir eso. Desi, eso sería muy bueno como nuestro captar. Chacho y el hombre guerrero. Excelente. Gracias a todos ustedes por el trabajo allá. Ah, Ustedes hicieron un buen tarea de pensar en estas cosas y preparar. Ahora seguimos con usando las 4C para leer y entender. Primera de Samuel 17. Captar. Captar de nuevo. Voy a introducir una opción para captar. Entonces, ya tenemos preguntas, tenemos canciones, poemas, cultura, todo eso. Y también lo que voy a decir hoy es que se puede utilizar momentos de consejería para compartir una historia bíblica. Pero ¿qué significa eso? Es que hay muchas veces en la vida cuando Dios nos da la oportunidad de escuchar y ayudar a alguien que ha sufrido un dolor, una pérdida de la familia, algo del trabajo, ah, algo de desafío en la vida. ¿Quién sabe? En este mundo de pecado hay muchas situaciones así.
Y normalmente lo que hacemos como cristianos es ofrecemos oraciones, versículos, verdades que encontramos en la palabra de Dios, pero lo que podríamos hacer es después también compartir una historia que muestra esa realidad, que prueba que esta oración es algo que podemos pedir de Dios. Y tenemos esas oportunidades para compartir no solo como un versículo, una cita de la Biblia, pero también una historia de la Biblia que contiene los temas de esta cita. Y, por ejemplo, podríamos hablar con alguien que ha perdido una abuela o un ser querido y que vamos a decir, que no te angusties, Cristo ha resucitado. Y ella también tiene la vida eterna, tiene el rescate de la muerte gracias a lo que hizo Jesucristo. Está en el cielo gracias a la gracia de Dios. Pero después, más que solo compartir las verdades de las escrituras, podríamos compartir una historia. Por ejemplo, más adelante podríamos compartir la historia de Lázaro en Juan 11. Entonces podríamos no solo decir, Jesús venció la muerte, pero compartir una historia que muestra que Jesús sí venció la muerte. Y con esa historia, junta con la cita, vamos a tener no solo la oportunidad de consolar a esa persona, vamos a tener la oportunidad de estudiar y desarrollar su crecimiento, su fe y apoyar en esa manera un poco más profunda que decir una cita. Entonces, momentos de consejería, ah, cuando uno necesita escuchar las palabras de la Biblia, tenemos la oportunidad no solo decir una cita, pero encontrar una historia que se relaciona con la cita y compartir todo eso. Y después empezar a estudiar la Biblia juntos con esa persona en esa temporada cuando más necesitan estudiar la palabra de Dios. Entonces, eso es que tenemos hoy para pensar, para añadir a nuestra caja de herramientas para usar en compartir las historias de la Biblia. Y ustedes van a enfrentar situaciones así muchas veces. Posiblemente en la semana pasada ustedes tuvieron una situación así. Entonces, muy bueno que pensemos en esta cosa. Y vamos a ahora seguir enfocando en la historia para hoy, estudiando la historia de David y Goliat. Para contar, tenemos una historia muy conocida. Entonces, voy a preguntar a unos de ustedes si quieren compartir la historia de David y Goliat en sus propias palabras, practicando, contando una historia bíblica. Esta historia es muy conocida, pero todavía no tengan miedo. Si olvides unos detalles, está bien. Lo importante es que usted cuentes las cosas importantes de la historia en sus propias palabras. Elena ah, quiere contar la historia. Amén, buenos días, profe, y buenos días a todos los participantes de esta sala. Bueno, la historia de David y Goliat es una historia muy particular y que nos deja muchas enseñanzas. Pues partiendo del mismo momento en que David es elegido y ungido por Samuel, recordemos que ese fue el propósito de Dios, que dentro de todos sus hermanos escogieran a David, siendo el más pequeño, el pastor de ovejas, y siendo pastor de ovejas es ungido por David como rey. Eh, Más adelante vemos cómo David, viendo que el pueblo era humillado por este gigante, se sentía él bastante preocupado de ver que el pueblo, todo el mundo le temía a Goliat.
Pero en este temor de David, siendo que un hombre que había sido preparado y que había peleado con animales grandes, con osos y todo eso, fue como una preparación para él. En ese transitar de David, viendo que el pueblo era humillado, enfrenta al gigante. Cuando enfrenta al gigante, pues el gigante lo ofendió primero, pero David no le importó eso, sino que él, sabiendo y conociendo ya las armas que él tenía a su alcance y con los que él se defendía como pastor de ovejas, se defiende también de, de este gigante. Recordemos que primero le dice el rey, le dice a él que él podía ponerse una armadura. Sin embargo, David no hizo uso de la armadura porque él tenía una confianza en Dios. Enfrenta al gigante, lo mata con una pedrada, luego le corta la cabeza y esto para él fue un triunfo. Con eso venció la ofensa del gigante hacia el pueblo y es una persona que llega a ser de gran estima. Cuando vemos la historia de David, podemos analizar o interiorizarlo para nosotros y es que no importan los gigantes que vengan, no importan las adversidades, que todo esto son preparaciones para llegar a alcanzar la meta o el propósito con el cual Dios llama a cada individuo. Si David le tocó enfrentar al gigante, vemos en las historias bíblicas cuántas personas tuvieron que enfrentar gigantes, no como el que enfrentó David, que fue un gigante físico, sino que hay gigantes espirituales, los cuales hay que vencer. David lo venció física y espiritualmente, pues sacó al pueblo de la deshonra en que lo traía este gigante. Amén. Gracias, sí, muy, muy bien hecho de compartir la historia de David y Goliat. Ah, sí, ahora tenemos esta historia en la mente de nuevo. Ah, lo que podemos hacer ahora es abrir la Biblia si ustedes quieren tener los versículos para buscar las respuestas a las preguntas que vienen. Pero gracias a Elena por recordarnos un resumen de la historia. Es muy bueno para nosotros practicar contando historias en las propias palabras. Creo que la habilidad de contar historias es algo que fue un parte muy grande en muchas culturas del mundo, pero hoy en día con la tecnología que tenemos, que trae sus propias bendiciones, pero puede ser que vamos perdiendo un poco de la habilidad de contar historias. Ahora estamos en considerar, vamos a ver las preguntas y responder a las preguntas usando los versículos de la Biblia de esta historia, de Primera de Samuel 17. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Graciela. Sí, profesor. Los personajes son Dios, David, Saúl, Goliat, Abner, Isaí. Bien, gracias. Sí. Ah, Dios, obvio, muy importante. David Goliat, muy importante. Saúl también tiene un papel de un rey, pero un rey que tuvo miedo, que dejó salir de su ejército un pastor joven y el rey estaba con tanto temor que no salió para luchar por su pueblo. Y vemos como el principio de los problemas del rey Saúl, la falta de confianza en Dios para salvar a su pueblo. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir los personajes de la historia? Sí, buenos días, profesor y compañero. Aparecen los filisteos, que fueron enemigos de Israel, em, el escudero de Goliat Ujú. y los hermanos de David, que también juegan un papel interesante. Sí, interesante, porque ellos estaban en el ejército, ellos tenían la oportunidad de enfrentar al gigante, pero no lo hicieron. Entonces podemos ver que con razón,
Samuel, guiado por Dios, ungió a David, porque Dios mira al corazón, aunque sus hermanos eran más grandes, más viejos, no eran los reyes, no tenían la fe y la confianza en Dios. Ejército de Israel, ejército de los filisteos. Muy bien, gracias por compartir todo eso. Los objetos o animales de esta historia. Tenemos tantos objetos y en esta historia unos animales también, pero escogemos los más importantes en tus opiniones. Graciela, porfa. Profesor, los objetos son callado, piedra, saco, onda, mano, espada. Muy bien, gracias. Sí, Y el valle. Valle, donde Ujú, pasó todo eso. sí. Excelente. ¿Alguien más quiere? O en el chat también ustedes pueden escribir. Veo unas respuestas allá también. Muy importante la armadura del gigante Goliat en comparación con lo que tenía David. Goliat tenía como una espada tan grande y también su armadura muy pesada. Es como probablemente tenía más peso que David, solo un parte de la armadura de Goliat. Entonces podemos ver el contraste. Colina, lanza, sí, muy importante. Piedras, una piedra pequeña, suficiente para vencer al gigante. Pero ustedes pueden buscar como videos en el internet de personas usando esa arma que David usó. Y no es como algo de los niños. Los que tienen habilidades con esas lanzas pueden hacer mucho daño. eh, pero sí, si ustedes tienen interés, busca un video de eso. Es muy impresionante lo que pueden hacer con ese tipo de arma. Y David, obvio, tenía mucho talento, habilidad con eso por defender a sus pastores. Y enseguida iba a defender a su pueblo, aunque su pueblo no sabía que era su pueblo, porque no sabía que iba a ser el rey. Pero eso es un paralelo interesante que David defendía a un rey de ovejas, pero después defendía a su pueblo, a sus ovejas, podríamos decir, las personas que iba a señorear. ¿Dónde ocurrió esta historia? Graciela, porfa. Sí, sí, pastor. Eh, en Soco dice, pero también dice en el Valle de Lac, y estaban en el monte, dice. Había dos montes, el monte Sí, de Lac y estaba el valle. Acamparon allí, dice. excelente. Entonces, los dos ejércitos de los dos lados del valle Sí, y probablemente en ese valle es donde, donde ocurrió como la enfrentación entre los dos en el sí, valle de Elá. sí, Y también creo que se menciona Belén en esa historia, que allá vivía David, allá David cuidaba como las ovejas, los animales, y David salió de allá para ir donde estaba el ejército, donde estaban sus hermanos, para traerles esa comida de su padre. Entonces, no un papel clave, pero Belén también se menciona. Obvio, en el futuro vamos a ver
tan importante es Belén en la historia de la nación elegida. Es pueblo de David, donde el Salvador iba a nacer. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Usando contexto de los versículos o proveyendo un año aproximado? ¿Alguien tiene una idea? 100 años antes de Cristo, reinado de Esaú, de Saúl, sí, de Saúl. Reino de Saúl, al principio de la época de los reyes en Israel, más o menos 1000 años antes de Cristo, es la vida de David. Eso es cuando Samuel ya no es joven, como en nuestra lección del lunes, es cuando Samuel ya se creció, es muy importante, tiene mucha influencia en como en la gente, en el pueblo de Israel. Entonces, unos años después de la historia del lunes y al principio de la época de los reyes, más o menos 1000 años antes del nacimiento de Jesucristo. ¿Cuál es el problema? Hay varios que podríamos ver, pero ¿cuáles problemas vemos? Noemí. Sí, bueno, sí hay varios problemas. Primero que eran desafiados por bueno, por un guerrero que decían que era el paladín del pueblo, ¿no? En segunda, no había quien se enfrentara a ellos, o sea, al gigante. Tercera, cuando llegó David, darle la armadura, pues él no podía, o sea, no podía pelear con la armadura porque le pesaba mucho. Eh, y pues bueno, esos son uno de los tantos problemas Sí, que yo identifico. muchas gracias por compartir. ¿Alguien tiene más sugerencias, otros problemas que vemos en la historia? Elena. Sí, uno de los problemas que pude observar es la desconfianza que había aún en los propios hermanos de David. Era una desconfianza, no porque era el más pequeño, porque no era una persona, digamos, como los demás que eran robustos. Entonces lo vieron como insignificante. Ese fue un problema. El otro problema fue el mismo rey que no tenía la seguridad ni tenía la confianza para enfrentar al gigante. Y lo otro que también pude observar es, eh, digamos, que el pueblo nunca tuvo, eh, no tuvo esa confianza en sí mismo para poder enfrentar entre todo el pueblo al gigante. Solamente David, siendo el más pequeño, pudo vencer. Entonces, el problema más que todo fue desconfianza y falta de seguridad del pueblo y del mismo rey. Gracias. Sí, a usted. Desconfianza, sí. Una guerra veo en el chat. No confiaban. Sí, el problema físico era que tenía un guerra contra los filisteos, enemigos de Dios, adoradores de dioses falsos, influencias muy malos en la gente de Israel. Pero más que eso, Saúl, el rey, no confía en Dios y esa influencia como afectó a todo el ejército. Ninguna persona confiaba en Dios para salvarles. A pesar de todas las historias que conocían los guerreros de Israel, de instancias cuando Dios rescató a su pueblo,
cuando Dios ha usado las cosas pequeñas, las cosas débiles para vencer a los poderosos, todavía no confiaban. Y sí, yo diría que la falta de confianza en Dios y en sus promesas es el problema más grande que vemos. Y también podríamos discutir el liderazgo, la relación entre David y sus hermanos, eso también, pero más que todo, la desconfianza en Dios. ¿Se soluciona el problema? ¿Alguien quiere dar un apoyo, una sugerencia? Sí, porque derrotan al enemigo. Sí, el enemigo, el gigante que se burlaba de Dios, recibió su castigo. David venció a, a sus enemigos, aunque los filisteos serán enemigos por mucho tiempo. Sí, verdad, por la época de los reyes todavía luchaban, pero en esta batalla sí, Israel venció a los filisteos. Jehová dio la victoria a David. Excelente. Recordamos que esa victoria primeramente vino de Jehová, ah, obrando por David, obrando por una persona inesperada. Pero Dios le gusta obrar así y trabajar con personas inesperadas. Bessie dice, sí, se soluciona porque David lo venció y ellos confiaron en Dios y se fueron contra los filisteos. Sí, sí, empezaron de confiar de nuevo, vieron el poder de Dios, por las acciones de David. Pero lo que vamos a ver más adelante es que Saúl no como se convirtió a seguir a Dios perfectamente después. Hubo otros problemas con el ejército y de Abner también. Se menciona a Abner al fin de esta historia y él va a tener un papel clave durante como el principio del reino de rey David y unas de esas luchas. Pero sí, por el momento los problemas más grandes de la historia han sido solucionados, gracias a Dios dando la victoria al, no rey David hasta ahora, pero al joven David, al joven pastor, quien iba a ser el rey de Israel. Seguimos con consolidar el cuarto paso en nuestras 4 C. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Y debemos tener cuidado aquí, porque, como dije anteriormente, porque esa historia es conocida y es muy bueno que una historia de la Biblia es conocida por la cultura secular, pero la cultura secular como pierda el punto unas veces y dice que el más pequeño puede vencer los grandes si trabaja duro o si tiene confianza en sí mismo. Importante recordar de dónde viene la victoria cuando estamos pensando en el punto principal de esta historia. Noemí, ¿quiere compartir? Sí, el punto principal de la historia, yo pensaría que no importa a qué nos enfrentemos, la batalla no es nuestra, la batalla es de nuestro Señor, como lo expresó David, y en él tenemos victoria. Gracias, sí, en Él tenemos victoria y podemos decirlo con confianza. Vamos a tener nuestros desafíos en esta vida, pero como dijo Jesús en Juan 16, ten, ten confianza porque yo he vencido al mundo y la muerte y últimamente tenemos la victoria.
Veo unos en el chat. La fe en Dios mueve montañas. David era fiel a Dios y Dios fiel a David, los dos a la misma vez. La elección de Dios para David confirmada públicamente al darle su respaldo. De aquí en adelante todos reconocen de Dios que Dios está con David. La victoria viene del Señor. Sí, gracias, Elmer. Buen punto que eso es como el principio de, de David mostrando que tenía la aprobación de Dios, confianza y la fidelidad. Muy bien. La victoria viene de Dios. Eso es que he visto unas veces en sus respuestas, entonces. No importa a los gigantes que te ataquen. Si confías en la roca que es Cristo, serás vencedor. Yo vengo a tú en el nombre de Jehová. Excelente, muy importante. Usando una cita de la historia para mostrar que es el punto principal. Gracias a todos ustedes por compartir estas respuestas. Entonces, ¿qué pecado vemos en esta historia y confesamos en la vida? Ah, tomamos un minuto de meditar en el pecado y si ustedes quieren compartir después de eso, bien pueden. A ver, un ratico que empezar a hablar del cacho ese que tiene ahí con unos maltratando. ¿Quiere compartir, Elena? Sí, profe, mire, el pecado que ve en la historia, como dije anteriormente, es la desconfianza, la falta de fe y la duda, porque como les dije anteriormente, dudaban de la capacidad de David, entonces la duda. Y para reforzar un poco la pregunta anterior, es tanto la fe de David que más adelante vemos que David, Dios dice que tiene el corazón conforme a él. El único en la Biblia que se habla de que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, la confianza de David fue impresionante y esto llevó a que se viera como un pecado el no tener confianza al pueblo, el rey Saúl. Entonces, ese pecado pues lo tenemos casi todo. No, a veces no tenemos confianza en nosotros mismos y dejamos de lado la fe en Dios y por eso el pecado que ven en esta historia es eso, la desconfianza, la falta de fe y el no tener la mirada puesta en Dios. Amén. Bien, sí. Falta de confianza o confianza en las cosas incorrectas. Ah, en el chat veo, dudamos, no confiamos. Falta de apoyo de parte de la familia de David, sus hermanos. Sí, eso también era pecado. No apoyaban a David. Saquear mi fe, usar métodos humanos para enfrentar algunos problemas. Sí, puede ser una tentación olvidar de Dios cuando tenemos un desafío y solo como último recurso lo llevamos en oración. Entonces recordamos que David oró primeramente y hizo las cosas en el nombre del Señor. Creer que en mis fuerzas puedo salir adelante, no poner confianza en el que todo lo puedo, en el Dios vivo. Sí, veo muchas veces la desconfianza y eso sí, es un pecado que tenemos. O confianza en las cosas incorrectas. Por ejemplo, vemos el pecado de los filisteos. Los filisteos tenían confianza en Goliat, en sus propias fuerzas. Entonces vemos qué pasó a ellos. Dios les mostró que esa confianza estaba en el lugar incorrecto. Y eso es, ¿qué dice Eli? Sí, arrogancia, orgullo de Goliat.
propias fuerzas, pero Dios se manifiesta en lo más humilde, porque lo necio y despreciable del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Sí, eso es que dice Pablo en su carta a los Corintios, y eso es un patrón que usa Dios durante la historia de la nación elegida y también en el Nuevo Testamento, usando lo humilde para avergonzar a los poderosos. Y es un milagro que Dios decide trabajar así. También podríamos ver el pecado de se burlar de Dios y el pecado de nosotros unas veces de aceptar eso, de no defender a Dios en frente de la burla de otra gente por miedo, probablemente no miedo de como morir en una batalla, pero de miedo de tener consecuencias sociales o dañar una relación, de perder nuestra posición en un grupo, algo así. Podemos confesar el miedo de defender a Dios. Y últimamente, lo que podríamos decir también sobre los hermanos es que ponemos como propósitos, ponemos cuestiones en los motivos de, de otra gente. Los hermanos de David pensaban, David es tan orgulloso, David solo quiere atención, David, y etcétera, etcétera, estaban dando falso testimonio, estaban rompiendo el octavo mandamiento contra su hermano y tomando sus acciones en una manera mala en vez de como apoyando a él. Entonces, sí, podríamos ver muchos pecados en esta historia, y, pero sabemos que cuando nosotros luchamos contra ese pecado, no vamos perdiendo. Ya hemos sido victoriosos gracias a lo que hizo Jesucristo. Y eso es lo que recordamos cada día, que gracias a Jesucristo tenemos perdón aún por esos pecados también. Y pedimos perdón y seguimos obrando con la ayuda del Espíritu Santo, evitar el pecado y confesando cuando caemos en el pecado. Gracias a ustedes por compartir muchas respuestas buenas en esta sección. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Graciela, por En el versículo 24, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. excelente, sí. Muy bonito ese mensaje. Bessie dice, Y gracias. disculpa, sigue, gracias. Bien, profesor, ya está. Amén, le digo. Gracias. Ok, gracias. Bessie dice 37, que es, el Señor me ha librado de las garras de leones y de osos, también me librará de este filisteo. Y 47, toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarlos. La victoria es del Señor. Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Sí, entonces podemos ver que la motivación de David no era para ganar atención, ganar unas cosas por él, era para defender a Dios y su pueblo. Dios no ve apariencias, sí, que, que Dios muestra su amor, no depende en como la apariencia, lo que piensa la gente, sino en el corazón.
de una persona. Sí, podemos ver en muchas veces dónde está el amor de Dios para con nosotros. Y en la misma manera que David venció este enemigo, el hijo de David, el hijo de David, quien es más poderoso que David, Jesucristo, también venció al enemigo más grande de nosotros, que es la muerte, el diablo, el pecado. No vamos perdiendo contra ellos, no debemos tener miedo en frente de ellos, porque Jesús lucha por nosotros, Jesús ya ganó la victoria por nosotros. Últimamente, ¿qué vamos a pedir a Dios que obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Alguien quiere compartir? Dice Elmer, empatía para ayudar a los demás. Muy bien, gracias. Graciela y después Noemí. Que el Señor me dé un corazón fiel para llevar su palabra y que Él obre en mí y que se haga siempre la voluntad de Él, no lo que yo quiero, y que confíe en Él. Amén. Amén, Gracias. gracias. Noemí y después Elena. Y que no importa en qué circunstancias me encuentre o qué problemas tenga, siempre debo de depositar mi confianza en Dios, que Él es el que me da la victoria. Excelente, amén. Elena. El micrófono está apagado, Elena, sí está hablando. El primero, que derrame amor en mi corazón. Segundo, que derrame esa misericordia para poder, porque cuando tenemos misericordia, pues podemos apoyar a otros. Y para poner en práctica la palabra debemos tener amor, misericordia y sabiduría. Sabemos que si pedimos sabiduría, conocimiento de lo alto, pues vamos a tener muchas más expectativas y poder ayudar a otros. Amén. Amén, gracias. En el chat, aumente mi fe para confiar en Él y no mis propias fuerzas. Muy bien. Fe y fuerza para confiar siempre en Él. Estrategias de lucha para enfrentar situaciones adversas de la vida. Sabalta, yo quería añadir estrategias de lucha como enfocando en el poder de Dios. Pero sí, muy bien. Que sabemos que Dios es quien nos da la victoria. Ofelia es el centro de todo, que cuando me da la victoria, que sea para gloria de Él, que a Él se lo merece. Corazón puro y sincero, llamado de Dios, tenemos que dejarnos guiar por el poder de Dios y venceremos adversarios en el camino. Sí, y más que eso, nuestros adversarios más poderosos ya han sido vencidos. Que siempre se haga su voluntad para siempre. Sí, muy bien. Pedimos que Dios nos da la confianza en Él, para poner nuestra fe en Él en los momentos de desafío y para reconocer siempre que la batalla más grande de nuestra existencia ya terminó y nosotros son los victoriosos. Gracias a ustedes. Entonces, ¿en qué momento de consejería sería bueno compartir la historia de David y Goliat? Entonces, estamos pensando en una situación de la vida cuando uno podría compartir la historia de David y Goliat
de Dios trabajando por algo pequeño por traer la victoria a su pueblo. Ah, si quieren en el chat pueden compartir de altavoz también. Cualquier, cualquier situación de la vida. ¿Cuándo podríamos usar un momento de consejería para introducir la historia de David y Goliat? Elena, ¿quién puede? No. Si esta historia la podemos compartir en un momento, por ejemplo, cuando una persona está atravesando una dificultad, no solamente económica, una persona que esté atravesando por una enfermedad terminal, no le vamos a mostrar la fuerza, sino el poder de Dios, así como lo manifestó Dios en David, lo puede manifestar en aquella persona que está con una enfermedad terminal. Para que esa persona recobre fuerza. Esa persona le vamos a mostrar el poder de Dios y le vamos a mostrar hasta dónde llega el poder de Dios, que es ilimitado. Amén. Amén. Sí, y en esta situación tenemos la confianza que aún esa persona no recupera, todavía la muerte no gana porque tienen la vida eterna gracias a Jesucristo. Entonces, buen ejemplo. Dice Elmer, problema con hijo alcohólico, enfermedad. Las personas se sienten impotentes ante una situación. Alguien está en un problema tan grande que piensa que no va a poder salir adelante. Estamos en una situación difícil, un problema doloroso. Sí, todos esos ejemplos sí sirven y siempre aprovechamos la oportunidad de como demostrar el poder de Dios y de guiar a esa persona hasta la confianza en Dios. Ahora vamos a ver un poco la genealogía de Jesús y la nación elegida. Vamos a ver de dónde viene la línea de Jesús y por qué estamos mirando eso durante esta lección. Abraham, Isaac, Jacob, normalmente se dice esos tres nombres juntos como padres de la nación, como los ancestros de esta nación ah, elegida, y después más hijos, uh, Esrom, Aram, Aminadab, Nazón, Salmón. Salmón, interesante, Rahab, ¿dónde hemos escuchado esta, este nombre de Rahab antes en nuestra historia de Jericó? Entonces, más que rescatar a la familia de Rahab, más que dejar que ella vivió con el pueblo escogido, Rahab fue parte de la genealogía del Salvador de Jesucristo. Esa mujer muy pecaminosa en su vida anteriormente tenía el privilegio, el don de Dios, ser parte no solo de su nación elegida, sino de su, de la línea directa, la genealogía del Salvador del mundo. Entonces, increíble la gracia de Dios que vemos en esta historia. Después Booz y Ruth. Ruth, otra mujer con una historia de gracia muy interesante, pero desafortunadamente no tenemos tiempo durante este curso de Academia Cristo a estudiar mucho esta historia de Ruth, pero es un libro bonito del Antiguo Testamento. Y después Isaí, quien es padre de David, y después David, que conocimos hoy durante la historia por primera vez como en la vida pública de la nación de Israel. Y después siguen dos líneas. ¿Por qué? ¿Por qué hay dos? Porque estamos mostrando que Jesús
es descendiente de David por sangre y por la herencia legal. Es decir, que como es una descendiente directamente de la sangre de David, pero también tiene la herencia legal que los israelitas tenían un sistema de cómo llevar eso una generación a la otra. Y lo que es muy interesante es legal por José, su padre humano, quien no concebió a Jesús, obvio, eso fue el Espíritu Santo, pero también tuvo un papel muy clave en cuidar a Jesús y María, una relación al rey David por sangre. Entonces Jesús tiene estas conexiones al rey David, en adición con todas estas personas en el pasado. Pero cuando pensamos en como el tipo de gente que está presente en esa línea, no todos son perfectos, obvio, y ni tampoco todos son buenos, pero Dios estaba obrando por toda esa historia, todas las cosas malas, las cosas buenas, las rebeliones, las alabanzas. Dios estaba obrando por todo eso para traer salvación al mundo por medio de su Hijo Jesucristo, quien vino del rey David, de Abraham, por cumplir la promesa. Génesis 12, Génesis 17, Abraham recibió la promesa que un Salvador, alguien muy importante, por quien será bendecida todo el mundo, venía de su descendencia. Y también David, también Salomón recibieron promesas así. Y Dios sí cumplió todas estas promesas de cómo proveer el Mesías de Dios por esta línea del pueblo escogido. Y por eso les voy a recordar de nuestro tema principal, Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Y tenemos subrayado, ¿quién podría yo temer? ¿Quién podría infundirme miedo? Muy común en los poemas de hebreo anciano, tener como paralelismo. El paralelismo podría repetir algo, podría proveer algo que es como el opuesto. Aquí repite la idea de quién podría infundirme miedo. Y ni tampoco un gigante, ni tampoco los enemigos de nosotros más grandes, la muerte, el diablo, el pecado. Ellos no pueden infundirnos miedo porque tenemos la victoria contra ellos gracias a Jesucristo. Aquí la tarea para la lección 7, que es el lunes que viene, el lunes en como horario normal. Y el video, segunda de Samuel esta vez, no primera de Samuel, segunda de Samuel 5 a las 7. Y de nuevo estamos pensando en un captar para la tarea y para traer a clase y compartir. Ahora les doy la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Gracias a todos ustedes. Bendiciones. Que tengan una bendita semana en el Señor. Gracias.